Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Engin Kyureki y Tuba Büyüküstün atraviesan uno de los momentos más tensos de su vida privada, y todo estalló dentro de las paredes de su propia casa. Engin, no podemos seguir ignorando esto. No soy feliz así, fueron las palabras con las que Tuba rompió un silencio que llevaba semanas pesando entre ellos. En ese momento, el actor, con una expresión entre dolida y firme, respondió sin dudar, yo así amo. No voy a cambiar. Ya lo sabes. Acéptame como soy yo, mejor no sigamos. Todo comenzó con una noche tranquila, o al menos eso parecía. Ambos estaban en casa, cenando en silencio. Tuba miraba su plato, pero su mente estaba lejos. Finalmente, dejó los cubiertos a un lado y lo miró fijamente. Me siento invisible a tu lado. Solo hablas de tu trabajo, de tus proyectos, y yo me quedo atrás, como una sombra. Engin, sorprendido por el tono de su pareja, dejó su copa sobre la mesa y replicó, Tuba, sabes que esto es lo que soy. Nunca he fingido. No soy de grandes palabras ni demostraciones vacías. Yo amo con actos, no con flores o discursos. Pero esa explicación no fue suficiente para ella. No quiero actos que no entiendo. Quiero sentirme parte de tu mundo, no una espectadora. Me duele esta distancia que crece cada día entre nosotros. La tensión fue creciendo hasta que ambos decidieron tomar un tiempo separados dentro del mismo hogar. Durmieron en habitaciones distintas esa noche, y el ambiente al día siguiente era casi irrespirable. Los empleados de la casa evitaron cruzarse con ellos. Ninguno pronunció palabra en el desayuno. Según una fuente cercana a la pareja, no es la primera vez que discuten por el mismo tema. Tuba quiere más compromiso emocional, más comunicación. Engin, por otro lado, cree que el amor no necesita explicarse constantemente. No soy un romántico de película, Tuba. Soy real. Y mi forma de amar también lo es, habría dicho en otra ocasión. En medio de esta crisis, los rumores no tardaron en llegar a los medios. Algunos aseguran que ella ya se ha reunido con una terapeuta de pareja. Otros dicen que Engin ha pasado varias noches fuera, en casa de un amigo actor. Sin embargo, ninguno de los dos ha dado declaraciones oficiales hasta ahora. Lo que sí se sabe es que la relación atraviesa su momento más crítico. Y es que no se trata de una simple discusión de pareja, sino de una diferencia profunda en la manera de entender el amor. No quiero que me aceptes a medias. O todo o nada, le dijo Engin anoche, antes de salir de casa. Tuba, según testigos, se quedó en el jardín, llorando en silencio. Yo solo quería que me abrazaras sin que te lo pidiera. Que me miraras como antes. No es mucho lo que pido, o sí, se le escuchó decir a una amiga por teléfono. Horas más tarde, Engin regresó. No con flores, ni con palabras dulces, sino con ese mismo silencio que tantas veces fue motivo de dolor para Tuba. Entró a la casa, subió directo a la habitación de invitados, cerró la puerta y no dijo nada. Tuba lo escuchó, contuvo la respiración por unos segundos, esperando algún gesto, alguna señal, pero no hubo nada. Ese mutismo fue, para ella, más fuerte que cualquier grito. La noche cayó con un aire denso. En el pasillo, mientras ambos se cruzaban camino a la cocina, apenas se miraron. Tuba, con los ojos cansados y los labios apretados, le murmuró, ¿así va a ser ahora? ¿Extraños en nuestra propia casa? Engin bajó la mirada. No quiero hacerte daño, Tuba. Pero no puedo convertirme en alguien que no soy solo para que te sientas amada. Esa frase la derrumbó. ¿Y yo, no he cambiado por ti, no he callado mis lágrimas para no incomodarte? Engin, esto no es amor, esto es sobrevivir juntos. Al día siguiente, un detalle no pasó desapercibido. Tuba retiró del dormitorio principal varias de sus pertenencias, libros, algunas prendas, un marco con una foto de ambos durante un viaje a París.
Fue su manera silenciosa de marcar una distancia. Enjin no notó, pero no comentó nada. Solo observó desde la escalera mientras ella subía con una caja entre las manos. Esa tarde, Tuba se reunió con su madre en un café del barrio. Según una persona que estuvo presente, la actriz no pudo contener las lágrimas. Estoy cansada, ama. Cansada de luchar sola en una relación de dos. Él me quiere, sí, pero a su manera, y su manera me duele. La madre, visiblemente preocupada, le aconsejó, hija, el amor no debería doler así. Uno puede amar mucho, pero si no sabe hacerlo de la forma que el otro necesita, ese amor no alcanza. Mientras tanto, Enjin recibió la visita de su amigo y colega del medio artístico, quien intentó hacerlo entrar en razón. Hermano, la estás perdiendo. Y no porque no la ames, sino porque no sabes demostrárselo. A veces basta con decir, te necesito, me importas. No todo se arregla en silencio. Enjin, serio, se limitó a decir, ¿y si no sé hacerlo? ¿Y si por más que lo intente, no puedo ser ese tipo de hombre? Los días pasaron, y aunque ambos seguían compartiendo el mismo techo, la desconexión era absoluta. Tuba pasó a dormir en la habitación de huéspedes, Enjin en la principal. Solo se cruzaban en momentos puntuales, y cada uno vivía inmerso en su propio universo emocional. Finalmente, una noche, Tuba dejó una carta en la mesa del salón. No era una despedida, pero sí una súplica escrita con tinta temblorosa. Enjin, no quiero seguir así. No quiero acostumbrarme a la ausencia estando tan cerca. No quiero que lo nuestro se apague por orgullo o miedo. Si aún queda algo entre nosotros, si todavía te importo, dame una señal. No te estoy pidiendo que cambies, te estoy pidiendo que me abraces en este abismo antes de que caiga del todo. Enjin la encontró al volver de una caminata nocturna. Leyó la carta, la sostuvo entre sus dedos largos y temblorosos, pero no fue a buscarla. Subió a su cuarto, cerró la puerta, y por primera vez, se derrumbó en llanto. Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas. Pero fuentes cercanas aseguran que ambos han comenzado a asistir a terapia, por separado. Es el primer paso, tal vez, hacia una reconstrucción, o hacia una despedida inevitable. Mientras tanto, sus seguidores en redes se debaten entre la esperanza y la tristeza. Se notaba que se amaban, comenta una fan. Pero a veces, el amor no basta si no se habla el mismo idioma del alma. ¿Será este el final de una historia que alguna vez inspiró a tantos, o estamos frente a una pausa dolorosa antes de un reencuentro necesario? ¿Y ustedes, qué opinan de esta situación? ¿Creen que el amor verdadero puede superar este tipo de crisis? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún detalle de esta historia en desarrollo. Hasta la próxima.